Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica. Hoy vamos a revisar un poco lo que hicimos en la clase anterior sobre cuáles son las fuerzas ficticias que aparecen debido a estar en un marco de referencia no inercial. Y hoy día vamos a tratar de ver ejemplos un poco más concretos a nivel de expresiones matemáticas, porque ustedes se imaginan que puede ser un poquito complicado tratar de visualizar o calcular algo que no está relativamente bien controlado, especialmente por los largos que pueden tener. Y entonces, una de las cosas que habíamos visto en la clase anterior era el hecho que, a ver, pues se la vamos a mandar ahí. Lo que habíamos visto en la clase anterior es que nosotros podemos tener dos marcos de referencia, los cuales pueden apuntar hacia el mismo punto del espacio. Por ejemplo, un tercer objeto. Tenemos un marco de referencia. Usualmente nosotros lo vamos a llamar, en este caso, el O, que va a ser un marco de referencia inercial. Recuerden que un marco de referencia inercial implica a este nivel que los vectores unitarios del marco de referencia siempre nos dan cero vector. O sea, quiere decir que la base vectorial de nuestro marco de referencia inercial no cambia de orientamiento y sus movimientos son velocidades constantes, por ejemplo. Y el marco de referencia O', que es un marco de referencia no inercial. En este caso, nosotros podemos considerar que es un marco que no cambia de orientamiento, pero que va con una aceleración lineal. Y además, sobre ese podemos poner otro marco de referencia, que es el que rota. Bueno, aquí lo estoy poniendo que rota hacia el otro lado, que es el que está el marco B, que sería un objeto, por ejemplo, un boomerang. Y lo que queremos describir es el movimiento o cómo se ve afectado un objeto que está en la posición A si lo vemos desde estos dos marcos de referencia, del que está completamente inercial y el que está observando el movimiento de A con respecto a su base de vectores, a su base vectorial, que gira, en este caso, junto al objeto B. O sea, que está ahí dando vuelta, digamos que una cámara que está pegada rígidamente sobre el objeto y queremos percibir el mundo con respecto a eso. Y entonces, de eso, habíamos visto que un mismo vector apuntando hacia un mismo punto, que es el punto A, lo podemos describir primero desde un marco de referencia inercial y desde el marco de referencia no inercial, que es el que habíamos puesto body, que le habíamos llamado. Y en principio podemos tener una distancia relativa entre los dos orígenes de nuestras bases vectoriales, ¿ya? Entonces, en principio, si nosotros queremos describir cómo es la velocidad de este objeto en el marco de referencia inercial, tenemos que darnos el trabajo de ir derivando cada uno de los términos en función del tiempo y en principio podemos darnos cuenta que la velocidad va a depender de la velocidad relativa en el marco de referencia inercial más los términos que vienen percibidos desde el marco de referencia del cuerpo, que es el que gira, lo que habíamos deducido la vez pasada. También, si hacemos el mismo análisis y volvemos a hacer la derivada, habíamos encontrado que la aceleración en el marco de referencia no inercial, perdón, va a llevar una componente de aceleración, de la aceleración relativa entre orígenes de marco de referencia y la parte que está asociada con lo que se percibe debido a estar en un marco de referencia rotante, que la aceleración según el marco de referencia del cuerpo, la velocidad según el marco de referencia del cuerpo y las posiciones según el marco de referencia del cuerpo, ¿ya? De tal manera de que, claro, rápidamente esto se puede complicar desde el punto de vista de expresiones vectoriales, pero vamos a ir avanzando para tratar de llevarlo un poquito más al detalle de un caso particular. Después de eso, también habíamos visto la clase anterior que eh, lo que habíamos aprendido de las tres leyes de Newton, de las leyes de Newton en general, es que si nosotros tenemos fuerzas externas actuando sobre un cuerpo, en este caso, por ejemplo, de masa m, estas dos cantidades van a estar relacionadas a través de la segunda ley de Newton, donde nosotros, como respuesta o como consecuencia de la acción de una fuerza externa, en el marco de referencia inercial, nosotros vamos a percibir una aceleración. Y eso básicamente es lo que siempre usamos como segunda ley de Newton, como fuerza igual masa por aceleración. Una cosa entretenida sería ver cómo sería el caso cuando la masa es variable. Y tendríamos que ver que, bueno, en principio, hasta este punto no habría problema en decir que esto es de P a dt
inercial, pero ¿qué hacer con estas otras expresiones cuando tenemos masa variable? Escribirla en términos de los momentos. No vamos a hacer eso, vamos a suponer que la masa está, está quieta. O sea, es constante y no se divide en dos. No vamos a ver choques de partículas en marco de referencia no inerciales ni nada por el estilo. Muy bien, entonces, a partir de esto, nosotros habíamos visto la vez pasada que debido a que la aceleración en el marco de referencia inercial era todo esto gigante, nosotros podríamos pensar qué es lo que uno percibe si es que el cuerpo, que el marco de referencia no inercial, es uno mismo y quiere entender el movimiento del objeto que está en la posición eh, asociada al vector R, que en este caso yo le he puesto vector chi, pero imagínense que ahora es R de A con respecto a O y R de A con respecto a B, perdón, que es el que está girando. Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta que podríamos tirar todos los términos que son desde la aceleración, desde aquí para allá, hacia el otro lado de nuestra igualdad, de tal manera que tendríamos una versión modificada o algo que pareciese la segunda ley de Newton, en el sentido que tendríamos la masa por la aceleración, pero en vez de tener la fuerza externa pura que sabemos que existe en el marco de referencia inercial, tendríamos términos que contribuyen, que vienen simplemente porque nuestro marco de referencia, porque el marco de referencia del cuerpo es no inercial, sufre una aceleración. Entonces, primero tendríamos una fuerza asociada a la aceleración entre marcos de referencia. Por ejemplo, yo podría tener un marco de referencia eh, que estoy en un ascensor que está acelerándose abajo y dejo caer una manzana, pero la estoy dejando caer. Digamos que la aceleración de mi ascensor no es igual a g, un poquito menos que g, y yo puedo dejar caer la manzana y claro, tal vez alguien podría pensar que debería acelerar con g, pero no va a acelerar con g y va a haber un término que contribuye, que es la aceleración relativa entre los marcos de referencia. Después van a venir los términos que están asociados si es que el marco de referencia está en rotación, y aquí depende de la velocidad angular, y en su defecto también de la aceleración angular si es que un movimiento eh, que también sufre de aceleración angular. No necesariamente la velocidad angular, desde el punto de vista general, la velocidad angular y la aceleración angular están alineadas. O sea, yo solamente podría tener el caso de un disco que tiene una velocidad angular y una aceleración angular completamente alineada, y eso significaría que el objeto que está aquí, a medida que vemos el tiempo, va con una velocidad angular cada vez más rápida. ¿Ya? Pero también podría tener el caso, y aquí me voy a cambiar de objeto, de pantalla, donde yo podría tener, por ejemplo, el caso de un trompo, en un trompo, que tiene su velocidad angular en esa dirección, y quizás, digamos que ese es el centro, y quizás tenemos una aceleración angular en esa dirección. Va, en esa dirección. Eso significaría que el trompo, por un lado, gira en esa dirección, pero la aceleración angular, recuerden que es el cambio del vector velocidad angular en el tiempo. Entonces, que está apuntándose acá haría que después de un cierto instante, mi velocidad angular ahora está aquí, o mi velocidad angular va cambiando dependiendo de cómo esté alineado. O sea, en este caso lo hice medio feo, pero digamos que el caso más que quede más bonito para entenderlo sería, por ejemplo, imagínense que tenemos una moneda que está girando y digamos que por un lado tiene una velocidad angular que está así y por otro lado tiene una aceleración angular que es así, ortogonal a ella. Eso es lo que haría básicamente que la moneda vista desde arriba sería un objeto que empieza, por ejemplo, a moverse así. O sea, una moneda que se está deslizando para cerrar, está como una rueda no yendo recta, sino que va curvada y por lo tanto se va cerrando hasta llegar. En este caso tendríamos una velocidad angular y una aceleración angular no alineadas. Si estuvieran apuntándose a la misma dirección, an- iría cada vez con una velocidad angular más rápida, más grande, y si fueran antiparalelos, sería un objeto que va desacelerando angularmente. Simplemente para que lo consideren. Pero, y esto está aquí en la ecuación. O sea, aquí podríamos tener una dinámica muy complicada para entender. Ya, pero desde el punto de vista de el pobre cuerpo y que quiere entender el mundo,
en realidad lo que él ve como su ley de Newton, que sería su masa por aceleración igual, eh, igual a, bueno, nos quedan 10 minutos, perdón, igual a la suma de fuerzas, aparecerían fuerzas espurias. ¿Te va a conectar tú? Ah, ya. Vamos a ver si te deja. Eh, ya, entonces, por un lado, para la pobre persona que está viendo el mundo desde su marco de referencia no universal, su esquina del mundo, él cree que funciona la ley de Newton igual. Suma de fuerza igual a la masa por la aceleración que él percibe como de lo que está ocurriendo a un tercer objeto. Ya, entonces vamos a centrarnos en un caso aterrizado, el caso de la Tierra, ya que lo hemos comentado varias veces. Entonces, imagínense que queremos estudiar cómo se ve la física desde el planeta Tierra. Desde la perspectiva de nosotros estamos parados sobre la Tierra y giramos con la Tierra. Y nos orientamos con respecto a un marco de referencia o una base de coordenada que podría ser apuntar hacia el norte, hacia el oriente y hacia arriba, con respecto al suelo. Entonces, tenemos que ver cuántos marcos de referencia están metidos en este caso si queremos explicar el problema desde un punto más fundamental. Entonces, vamos a considerar que nuestro marco de referencia inercial a este nivel vamos a obviar el hecho de que existe la galaxia, o sea, que existe la Vía Láctea, el fondo cósmico de microondas o cualquier otra cosa que vamos a pensar que simplemente que el Sol es de nuestro marco de referencia inercial. Entonces vamos a tener un marco de referencia inercial que está parado sobre el Sol. Después vamos a agregar un marco de referencia no rotante que está con respecto al centro de masa de la Tierra. Eso quiere decir que yo agarro este marco de referencia, lo muevo en una dirección de la distancia Sol y Tierra y lo mantengo en la misma orientación que el marco de referencia del Sol. O sea, simplemente si uno está así, el otro está, bueno, necesitaría otra mano, otra izquierda, pero imagínense que esta otra mano y esta gira y siempre apuntan en el mismo punto. O sea, siempre están orientadas de la misma manera. Y ese sería un marco de referencia eh, que, que no rota en el sentido de que cambia su orientamiento, está orbitando con respecto al Sol, pero no cambia orientamiento. Y por otro lado tendríamos el marco de referencia rotante, que es que nuestro base vectorial está clavada con respecto a algunas posiciones de la Tierra. Y ese es el que gira con respecto a la rotación de la Tierra. Entonces ahí tendríamos nuestras tres composiciones de marcos de referencia. Si lo queremos ver, ay, sí, si lo queremos entender de nuevo, ahora poniendo un poquito más de fórmulas, tendríamos por un lado que el vector posición Sol-Tierra, la S de Sol, la E de Tierra, ¿ver? Lo podríamos describir como un movimiento circular, vamos a hacer aproximaciones, como un movimiento circular, donde tenemos la distancia Sol y Tierra, una unidad astronómica, por coseno de omega t, donde omega sería la velocidad angular de orbital de la Tierra, que más o menos debería ser un año, aproximadamente un año cada 360 grados, con un eje I0 y el otro J0. Vamos a suponer que es planar. Entonces, nosotros ya sabemos que esa es la posición y la velocidad de el, del sistema no rotante que está centrado en la Tierra viene dado por el vector velocidad angular entre el Sol y la Tierra, producto cruz, la posición entre el Sol y la Tierra, el vector posición. Y la aceleración, como en este caso vamos a suponer que la órbita es periódica, eso quiere decir que no va acelerando angularmente, entonces simplemente sería que la aceleración del marco de referencia Sol y Tierra, el marco de referencia inicial sería omega cruz R, y eso básicamente se traduce a lo que nosotros ya hubiéramos pensado que es directamente la segunda ley de Newton, utilizando la fuerza de gravedad colombiana que conocemos de siempre. Simplemente que ahí hay un término de masa que no aparece extra porque está cancelado, ya que aquí debería ir la masa de la Tierra y aquí la masa de la Tierra, pero como las cancelamos, ¿qué hace? Que la aceleración de la Tierra con respecto al Sol viene dada por menos gm masa del Sol partido por
la distancia al cuadrado por el vector unitario que apunta hacia donde está el Sol, donde está la Tierra, perdón. Ahora bien, considerando algunos hechos, que tenemos que la distancia Sol y Tierra son 1500 o 1,5 por 10 a la 11 metros, que es una unidad astronómica, y que la velocidad angular es básicamente 2pi partido por 365,26 días, donde 365,6 días, punto 26 es la duración de un año orbital de la Tierra, podríamos ya tener una pequeña estimación. Entonces, aparte del hecho de que la Tierra se está moviendo, de que la Tierra está orbitando al Sol, o el centro de masa de la Tierra está orbitando al Sol, tenemos el hecho de que la Tierra a su vez está girando o rotando. O sea, vale decir que en principio la Tierra tiene su propio vector velocidad angular y es distinto o está desalineado en 23,5 grados con respecto al vector velocidad angular de la órbita terrestre. Entonces, imagínense que ahí tenemos el centro de la Tierra y desde aquí emanan nuestros dos marcos de referencia. El marco de referencia rígido, el que no cambia, el que sería el E0 gorro, y el que sí cambia, que sería el E sub I. Lo vamos a poner ahí. Donde este está girando con él, como se mueve de forma diaria, mientras que el otro mantiene su orientación. Ahora, pregunta, ¿cómo mantenemos la orientación del marco de referencia universal? ¿Con respecto a qué nos tendríamos que orientar? Porque el Sol rota también. Exacto. Entonces, la forma de pensar el marco de referencia inercial, en este caso, no rotante, ya sea el del Sol, es fijar este, por ejemplo, a una estrella de referencia y este a otra estrella de referencia. Y mientras estemos apuntando a esa estrella, estaríamos en un marco de referencia que sería inercial, no estamos cambiando orientamiento. Entonces, lo mismo haríamos con lo que tenemos acá a nivel de la Tierra. Lo apuntamos hacia las estrellas y después el otro lo tenemos que apuntar hacia el vector velocidad angular y otro a una coordenada, por ejemplo, al meridiano cero, Greenwich, y el otro ya saldría por descarte para donde apunta. Entonces ahí tendríamos como las bases vectoriales. Ya, pero estos 23,5 que está acá es muy complicado, así que vamos a hacer una simplificación. Vamos a poner que está todo alineado, porque si no, nos vamos a explotar. Ya, entonces, otra cosa, tenemos que agregar el efecto de que la Tierra rota. Entonces, la velocidad angular de la Tierra, ya que una cosa importante, va a ser 2pi partido por 23,933 horas y no 24 horas. ¿Por qué ustedes pueden pensar? Porque hay dos tipos de día. El día sideral, que es con respecto a las rotaciones que hace la Tierra con respecto a las estrellas de fondo, y la rotación, ¿cómo se llama? Solar, o sea, el día solar, que es con respecto a la posición del Sol en el cielo. Entonces, como nosotros estamos orientándonos con respecto al marco de referencia inercial, que es las estrellas de fondo. Entonces nosotros tenemos que contar que cada vez que damos una vuelta tenemos que volver a las mismas configuraciones de estrella. Porque ahí estaríamos considerando el hecho de que en el día solar estamos considerando el hecho como la Tierra se traslada también, hay una pequeña rotación extra y de ahí vienen las 24 horas. O sea, simplemente si lo quieren visualizar lo hacemos rapidito. Lo tengo ahí. Si es que el internet no falla porque ha estado fallando, sí, como ahora. Yo no sé si José nos está escuchando con el internet malo, pero... Sí, lo estoy escuchando bien. Ah, ya, bien. Entonces, por ejemplo, aquí hay una demostración para que lo visualicen la diferencia entre el día solar y el día sideral. Entonces, esto es un video chiquito, entonces, claro. En principio, lo que habíamos comentado, el día sideral es con respecto a los... Sí, que se pegó un mega salto. Ahí está el día sideral, o sea, en el sentido de que, en principio, llegamos a la misma posición y el día solar es con respecto a donde se encuentra el Sol. No sé si lo visualizaste. Ya, entonces, digamos que cuando partimos del movimiento, nosotros tiramos
nosotros vamos a contar el día sideral cuando el vector de la línea blanca vuelve a la misma orientación, que es estar horizontal. Entonces, ahí es nuestro día sideral. Mientras el día solar es volver a apuntar al sol desde que partimos. Entonces, ahí tenemos un poquito más porque la Tierra tiene una órbita extra. Entonces, en ese sentido, tenemos ese factor extra que tenemos que considerar. Ya, entonces, dicho eso, solamente para tener como dato que pueden llevar a una fiesta de que el día sideral y el día solar son distintos, tenemos, tenemos que agregar el hecho de que, si ustedes lo piensan, o sea, después, si lo tratan de visualizar con más calma, el mismo hecho de que la Tierra esté orbitando y que la Tierra esté rotando, mientras tengan los dos vectores de velocidad angular alineados, nosotros podemos hacer la simplificación de que es una velocidad angular común. O sea, el mismo hecho de que la Tierra al estar, imagínense, si nosotros dejamos la Tierra quieta y al hacer una órbita con respecto al Sol, al final la Tierra dio una vuelta, rotó simplemente por estar así. O sea, si lo viéramos desde la Tierra, veríamos básicamente que existe ese giro. Entonces, las velocidades angulares en este caso se pueden sumar, si es que asumimos de que están colineadas. Si no estuvieran colineadas, tenemos que hacer un marco de referencia, el otro marco de referencia y el otro marco de referencia, porque cada uno va a estar apuntando en su vector. Eso es lo que debería hacer alguien si es que quiere estudiar, por ejemplo, calcular los periodos de los eclipses, Sol y Luna, porque tiene que empezar a alinearlos. Porque por un lado está el plano de rotación de la Tierra y está el plano de rotación de la Luna. Y por lo general, para calcular eso, uno lo podría hacer desde el marco de referencia inercial. Pero el problema es que si tú quieres predecir, o por ejemplo, un maya quiere producir cuándo va a haber un eclipse de sol visto desde su posición en la Tierra, tiene que considerar que está parado sobre la Tierra y hacer las combinaciones correspondientes para ver cuándo el Sol y la Luna se van a cruzar, el Sol y la Luna se van a cruzar para producir Esto los mayas tal vez no lo habían desarrollado con notación vectorial, pero tenían una noción súper buena del cálculo. Que un grado equivalía a 4 minutos. Claro, y Sí, hice la cuenta, 24 horas. Pues claro. para recorrerlo todo. Pensé que era, no sé, menos, tal vez. Sí, pues, sí, uno cuando empieza, o sea, no nos damos cuenta es sobre la Tierra, pero en realidad si nos estamos moviendo y 4 grados de harto, bueno, en un año damos una vuelta completa. Ya, entonces, considerando eso, ahora, si nos ponemos sobre la Tierra misma, podemos ahora ver el movimiento de un objeto que esté sobre la Tierra. Entonces tenemos que lo que nosotros percibimos sobre la Tierra, veríamos la aceleración de un objeto y esa aceleración del objeto debería estar relacionada con la masa del objeto y las fuerzas que estén presentes afectando el objeto. Por un lado tendríamos las fuerzas externas, que son las fuerzas que nosotros podríamos afectar a un objeto, por ejemplo, yo lo empujo, y por otro lado tendríamos las otras fuerzas ficticias que son debido a los marcos de referencia acelerados. La aceleración debido al movimiento de rotación de la Tierra con respecto al Sol, que es que el marco de referencia esté acelerado, básicamente un movimiento circular que esté de un giro, y los efectos que están relacionados con Coriolis, que dependería de el vector velocidad angular entre nuestros marcos de referencia y de la velocidad del cuerpo que se está moviendo en el marco de referencia del cuerpo, y los otros términos que están asociados con las fuerzas centrípetas, etcétera, etcétera. Ahora bien, las fuerzas externas que actúan sobre un objeto que esté eh, influenciado o que lo estamos viendo con respecto a la Tierra son básicamente de tres tipos. Uno sería la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el Sol sobre el objeto, por ejemplo, el Sol sobre la Luna, eh, y tendríamos la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el objeto, más las fuerzas externas que podría ser yo empujando, que eso no están relacionados con la fuerza de gravedad directamente, o una fuerza normal podría ser eso. Entonces, en principio estamos considerando aquí el hecho de que está la Tierra, el Sol, tal vez lo van a poner acá de nuevo,
la Tierra, bueno, el Sol, la Tierra y un cierto objeto que está ahí, entonces siente, bueno, la atracción gravitacional de ese y la atracción gravitacional que está acá, asociado al Sol y asociado a la Tierra. Ahora bien, por tamaños, nos vamos a dar cuenta que uno es más importante que el otro, especialmente si es que estamos muy cerca de la Tierra. La contribución del Sol no va a ser tan importante, excepto si fuese masas grandes como, por ejemplo, en los océanos, sentirían el efecto del Sol. Pero digamos que en general podemos suponer de que como la distancia R es muy pequeñita con respecto a la distancia Sol-Tierra, entonces básicamente el que domina el que está acá. De tal manera que, perdón, el segundo, ya que aquí los vamos a poder separar, hacer una expansión por pequeña, una primera orden en Taylor y se nos van a ir cancelando términos. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener es que para un objeto que está sobre la Tierra, o que vale decir que su distancia a la Tierra es mucho menor que la distancia entre el Sol y el objeto, nosotros vamos a tener que esta va a ser nuestra segunda ley de Newton. La masa por la velocidad percibida desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra, va a ser las fuerzas externas, como yo empujándolo, el término asociado a la fuerza de gravedad, más los términos de Coriolis y de cambio de referencia con respecto a la superficie de la Tierra. Ya, y ahí vamos, cada vez lo vamos aterrizando, valga la redundancia del caso, del problema que estamos resolviendo, vamos aterrizando el problema a algo más sobre la superficie de la Tierra. Entonces, vamos a tomar el caso más simple. Yo agarro una manzana y lo pongo sobre una balanza. Y que quiero considerar cuál es el peso de mi... Que usualmente nosotros asumimos de que el peso que nos da la balanza está directamente relacionado con la masa inercial de la balanza, por decirlo, o la masa gravitatoria de la balanza. Pero ya poniendo en contexto que en realidad nosotros estamos parados sobre la Tierra y la Tierra es un marco de referencia no inercial, debería haber un cierto nivel de contribución desde el hecho de que la Tierra está en rotación. No, sí, sí, sí. Pero lo que tú hablabas, o no me acuerdo la otra vez que estaban hablando de las diferencias del salto largo en Ecuador y en la Antártida, una persona con la misma capacidad muscular podría en Ecuador saltar un poquito más que en la Antártida. Y podría ser una diferencia de, no sé, de récord mundial, pero sí tal vez algo le ayudaría. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos analizar esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que independiente de esto, vamos a estudiar un caso que está en equilibrio estático. Eso quiere decir que la aceleración del cuerpo con respecto al marco de referencia no inercial es cero y lo mismo la velocidad del cuerpo con respecto al marco de referencia no inercial son cero. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra ley de Newton en este caso sería cero vector en la aceleración, la masa por la aceleración, las fuerzas que están presentes, más el término de fuerza gravitacional debido a la Tierra sobre el objeto, más los términos debido a que la Tierra está en rotación con respecto al objeto. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos que este término que está acá, o que en este caso, todo esto que está acá, en el caso de mecánica o física uno o mecánica de pregrado, ustedes hubieran dicho eso es mg y por lo tanto para que sea estático, mi F es simplemente la fuerza normal o la fuerza que ejerce la balanza para que la manzana se quede estática. Nos vamos a dar cuenta que en realidad el mg, el g, el vector aceleración de gravedad, usualmente consideramos este primer término, en realidad debería estar corregido por este que está acá. Si aquí ponemos las distancias características donde r es básicamente el radio de la Tierra, asumamos que la Tierra es esférica, R, el radio de la Tierra, S también el radio de la Tierra, por lo general este término es pequeñito, pero sí estaría presente. O sea, si quisiéramos hacer el mismo problema sobre un objeto que rota más rápido, nuestro G no es simplemente debido a la fuerza de gravedad, sino que teníamos el extra. Y eso habría que considerarlo en la balanza. Entonces, el primer caso es que tenemos ese término extra. Ahora bien, si queremos aterrizar el objeto aún más, poner un marco de referencia sobre el sistema. Podemos poner que el vector velocidad angular es directamente la velocidad angular por el vector K unitario, K gorro, digamos que estamos sobre una balanza, eh, y aquí es donde tienen que empezar a
verificar o pensar que, ya digamos que esa es la Tierra. Pum. Nosotros estamos, este es el vector velocidad angular. ¿Ya? Y nosotros estamos acá en Chile. ¿Ya? Porque aquí sería más fácil poner. Entonces, si yo quiero orientar mis vectores, tengo que considerar en qué latitud estoy. Porque alguien podría decir, ah, bueno, yo quiero poner mi vector para allá, un vector para arriba, o sea que siga lo que con respecto al centro de la Tierra sería como el vector R gorro, y este para el este o para el oeste. Entonces hay que orientarlo según dónde me encuentro. O sea, aquí yo podría agarrar ese vector, y si estamos sobre la superficie de la Tierra, sobre Chile, yo podría poner una base que apunte hacia el K vector, el, no sé, K vector, uno para allá y otro para acá, por ejemplo. Y todo eso ortogonales, pero este lo mantengo con respecto, orientado con respecto a ese. Pero como estamos sobre una esfera, las coordenadas más sencillas para visualizar serían las coordenadas esféricas, ya que esas nos darían el R vector. Vamos a tener que hacer de nuevo el dibujo. Tendríamos, con respecto a ese punto, tendríamos el R vector, el que baja, que sería el θ vector, y el que va hacia, que sigue la curvatura, que sería el phi vector. Los tres vectores unitarios. De tal manera que, haciendo eso, nos tenemos que dar cuenta de, primero que nada, que el vector velocidad angular, en principio yo lo puedo descomponer según la latitud donde me encuentre. O sea, tendríamos coseno de teta por R tongo, R gorro, menos seno de teta, teta gorro, porque sería la descomposición de K gorro en las coordenadas polares, en las coordenadas esféricas, donde el vector R, la posición sería el radio de la Tierra por el vector unitario, que en principio apunta dependiendo del ángulo phi y el ángulo teta. Ya con eso, si queremos hacer el cálculo del G efectivo, tenemos que introducir cuánto vale el R, que ya sabemos que vale esto que está acá, cuánto vale el omega, que ya sabemos que vale esto de acá, y cuánto vale el R vector. Si hacemos el cálculo y lo hacemos rapidito, porque estos cálculos ya salen más o menos simples, o sea, nosotros tenemos que, el primer término es omega cruz, omega cruz, omega cruz R, entonces eso sería. Voy a sacar todos los términos grandes que están afuera. Eso sería omega e al cuadrado por re, que están aquí, se los tres términos. Y en principio adentro yo tengo k gorro, cruz, k gorro, cruz, r gorro. K gorro, ya sabemos que esos dependen de coseno de teta, r gorro menos seno de teta, teta gorro o phi gorro, ya se me olvidó. Teta gorro. Teta gorro, cruz, lo mismo. Coseno de teta R gorro menos seno de teta teta gorro cruz R. O sea, eso está con su paréntesis también. Con su paréntesis también. Entonces vamos a hacer el primero. El primero me dice que R con R cruz R es 0. Entonces el único que me sirve es ese que está ahí. Entonces, por un lado tendríamos coseno teta R gorro menos seno teta teta gorro, producto cruz, y aquí me doy cuenta que es teta cruz R. Recuerden que R cruz teta es phi en coordenadas, las coordenadas estándar esféricas. Entonces esto tiene un signo menos, sería figor. Entonces sería seno de teta por figor. Porque ahí ya tenemos el menos, o sea, al intercambiar nos daría menos phi y con ese menos dos más. Y ahora quedaría estos tres. Y aquí ya se complica un poco porque no podemos hacer el truco de que R cruz R es de cero. Aquí todos nos van a dar algo distinto. Entonces el primer término sería R cruz phi. Y R cruz phi es menos coseno de teta por teta gorro, y teta cruz phi sería menos seno de teta r gorro. ¿Ya? Entonces ese término, el omega cruz r, sería básicamente eso que está ahí, con un signo menos global, pero con un al cuadrado r. Eso que está ahí.
El otro término, el primer término, un poquito más sencillo porque es directamente R. Y aquí este que está acá sería directamente R al cubo, R de la Tierra al cubo. Combinando todo eso, nos daría esto acá. Que el vector con respecto a en las coordenadas esféricas tendría una componente radial, o sea, esta sería la aceleración en la dirección de mi altura, pero también hay una componente de aceleración en la componente tetagor. ¿Eso qué quiere decir? Primero que nada, que si yo estoy sobre la Tierra, en principio siento una aceleración efectiva en mi dirección vertical, que para efectos prácticos de la Tierra es básicamente g, porque la Tierra gira muy lento, pero en principio yo siento una pequeña aceleración hacia, por decirlo así, en este caso, hacia el norte, porque sería o sea, hacia la dirección tetagor, que sería, si estoy acá abajo, yo sentiría, porque seno de, en este caso sería negativo, sentiremos una aceleración tendiéndonos hacia el ecuador. O sea, simplemente yo estoy quieto y siento una pequeñísima aceleración hacia el ecuador y una modificación de mi aceleración con respecto a la vertical. Claramente, si esto fuera, la Tierra girara mucho más rápido, lo sentiría. Y si la Tierra fuese una esfera sin roce, completamente lisa, yo dejaría un cuerpo y el cuerpo tendería a irse al ecuador. Y lo más probable es que pasaría el ecuador y estaría oscilando en torno al ecuador. O sea, digamos, si yo lo dejo quieto, o sea, quieto y lo suelto, el objeto tendería a irse a los extremos. Profe, y ahí la contribución de Omega es solamente la por rotación de la Tierra, no, Claro. sin considerar la contribución que vimos alrededor O sea, la del contribución planeta. está contenida en el ómega, porque aquí estamos asumiendo de que ambos objetos están, Ese Omega ahí deberíamos considerarlo como ambas rotaciones. sí, pero del punto de vista numérico, casi todo, por valores, el que domina es Claro. este son 2,7 radianes y el otro es, hagan la conversión. Ah, claro. Es más chico, es más chico, claro. Pero eso ahora, si uno quisiera hacer el cálculo con las velocidades angulares no colineales, eh, aparecerían aceleraciones en el ángulo teta, o sea, en teta gorro y en phi gorro. Pequeñísima la del Sol, pero habría una contribución en esa dirección, porque tenderías a ser atraído, por decirlo así, con respecto a la dirección del Sol. Entonces, eso es lo que generalmente sienten las mareas. O sea, esto lo estamos suponiendo muy una partícula de masa que solamente se ve afectado sobre la superficie, pero en principio si uno considera que los objetos están distribuidos y la distancia no es solamente RE, sino que hay otras contribuciones más finas, podrías tener movimientos más grandes. Sobre, por ejemplo, el caso de las mareas. Ya. Caso siguiente. O sea, ahora vimos solamente, sin poner tanto número, porque vimos las expresiones, el caso de una manzana sobre una balanza. Ahora podríamos hacer el caso de un objeto que básicamente lo agarro y lo dejo caer. Simplemente yo lo llevo a velocidad, o sea, estático y de repente lo dejo caer, caída libre, pero si lo queremos pensar desde el marco de referencia inicial, mientras el objeto va cayendo, yo como estoy sobre la superficie, yo me voy moviendo con la Tierra. Entonces, ¿cómo vería el movimiento? No es simplemente una línea recta como estamos acostumbrados a pensar, sino que tendría un extra. Entonces, acá tendríamos de nuevo, si queremos ver este caso, sería la, la fuerza. Vamos a mutear esto. Va, ahí sí. Ya, entonces, si consideramos que el objeto se encuentra en una altura h, el típico valor de altura h, nosotros tendríamos que su masa por su aceleración sería los términos de la gravitación, el término de eh, el efecto por la rotación de la Tierra directamente, la fuerza centrífuga, piénsenlo así, más aparecería ahora sí el término de Coriolis. ¿Por qué? Porque el objeto, apenas yo lo suelte,
va a empezar a adquirir una velocidad. Entonces ahora nuestra ecuación diferencial es mucho más sencillo dejarlo caer, asumiendo de que estamos en un marco de referencia inercial, que no. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos por un lado el famoso mg de toda la vida. Ahora le vamos a poner el mg, el que tenemos acá, el que acabamos de calcular, la aceleración de gravedad efectiva que calculamos de la parte anterior, más el término de Coriolis. ¿Ya? Ahora bien, si simplificamos por las masas, nos queda esta ecuación diferencial que es milagrosamente independiente de las masas. Al igual que en el caso usual cuando consideramos gravedad, gravitación e inercia por movimiento, en el caso de la cinemática. Los términos de masa se nos cancelan y aquí también. Eso es lo entretenido de que independiente del valor de la masa, todo objeto debería moverse de la misma manera. O sea, si del punto de vista más de la relatividad general, debería seguir siempre una geodésica en el sistema, independiente de la masa que tenga, porque está en caída libre. Hoy estás hablando, pues, igualando masa inercial con masa gravitacional. ¿Qué Claro, pasa cuando no son iguales? estamos en problema. No, usualmente se asumen en mecánica que son iguales. No, ¿En qué pero caso no son iguales? es Por que así, eso, es que en realidad tú también asumes de que son iguales. Bueno, es que en realidad la masa gravitacional no, tú lo asocias con la curvatura del espacio, pero usualmente tienden a... No, hay una corrección, no. la corrección No, es como de 10 a la menos 11, ¿no? claro, claro, es muy Pues pequeñita la, eso. la corrección en que, solo que no sé en qué casos, por ejemplo, se toma en cuenta ese 10 a la menos 11. Que uno lo puede hacer calculándolo ahí, pues simplemente están pasando los números. Claro, Pero creo teniendo que que tuvieras dos masas, sí. básicamente. Sí, sí podría hacer ese cálculo, pero en general uno desprecia, dice que la masa gravitacional es igual a la inercial, pero eso es una suposición, una hipótesis. No es... Eso fue un, por decirlo así, una gran hipótesis que hizo Newton, de asumir en ese caso que las dos masas son exactamente iguales, porque no tendrían por qué ser. Porque alguien podría decir lo mismo de la carga eléctrica y la masa del electrón. Es decir, yo creo que el efecto de la, de la interacción electromagnética sea exactamente igual al término factor m que está enfrente de la masa del electrón. Pero ahí no funciona. Pero en el caso de la gravedad sí funciona. Perfecto. Ujú. Cuando veamos mecánica lagrangiana, vamos a ver mecánica lagrangiana en este estilo, tipo no inercial, con sistema rotante. No. Ya, ok. Menos mal. Menos mal. No, en el sentido, una de las cosas interesantes de esto es que al no depender de la masa, tenemos que todos los objetos que caen, caen de la misma manera. Y esto en principio está relacionado con el principio de equivalencia, que ya habíamos visto que si uno está en un marco, o sea, si tú estás en un marco, estás en caída libre, da lo mismo tu masa, no afecta el movimiento. Ya, entonces, resolver esto es numéricamente complicado, y de hecho yo había hecho un matemática acá, pero creo que nunca llegué a encontrar una solución bonita sin ponerle números. Se lo voy a mostrar en matemática en su momento, o una idea de cómo utilizar el matemática para poder resolver este problema. Porque aquí hay una cosa que no hemos visto a nivel de detalle, que es, yo tengo mi marco de referencia inercial, tengo mi marco de referencia, mi base de mi marco de referencia no inercial del cuerpo, pero siempre tengo que tener una ley de transformación que me lleve de uno al otro. O sea, cómo están, cuáles son las orientaciones relativas de uno con respecto a otro. Eso siempre uno tiene que tener. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy definiendo lo que sería mi base inercial, que sería I gorro, J gorro y K gorro, como vectorio unitario. Y aquí yo tendría la matriz de rotación, que es la que me lleva de un marco de referencia al otro, como una rotación. O sea, me refiero a que si el otro marco está apuntando hacia allá y este es mi marco inercial, ¿cómo yo debería transformar esto a través de rotaciones para que se oriente igual que el otro? Eso es porque eventualmente lo que va, lo que yo tengo en el lado derecho y en el lado izquierdo de todas las ecuaciones que teníamos al inicio, vamos a hacer un salto largo, que tenía al inicio, yo aquí, estas son ecuaciones vectoriales. Yo no puedo igualar I gorro con R gorro, por decirlo así. Yo tengo que poner I gorro y después escribir R gorro con una combinación de I gorro, etcétera, etcétera. Entonces siempre tienen que estar en la misma base. Al final siempre lo voy a tener que llevar a una misma base para poder hacer las comparaciones directas. Entonces eso es importante que eso a veces uno no lo ve
pero está ahí siempre presente dentro de las ecuaciones vectoriales. Entonces, si trato de hacer eso, a nivel de matemática voy a tener que ver cómo se escriben mis vectores R gorro, teta gorro y phi gorro en términos de mis coordenadas de mi base inercial. Y después de eso, ver cómo evolucionan mis vectores unitarios en las bases inerciales. O sea, aquí sería R gorro, la componente de R gorro de R punto, la componente de teta gorro en R punto, o sea, la componente que tiene el vector velocidad, o sea, la componente radial R gorro en teta gorro, R punto en phi gorro, etcétera, 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 para poder hacer las distintas composiciones. Y después cómo se ven las segundas derivadas. La R2 punto en la componente R gorro, R2 punto en la componente teta gorro, R2 punto en la componente filo gorro, etcétera, etcétera, etcétera. Para después empezar a hacer lo que serían las distintas composiciones, que es lo que nosotros tenemos, que estamos encontrando acá, porque después uno fija el omega y cosas así, pero la idea es que cuando uno se tiene que enfrentar a esto, lo vamos a tener que llevar a una forma vectorial. Inevitablemente vamos a tener que resolver el problema vectorialmente. ¿Qué va a pasar acá? Como esto es completamente es complicado de resolver analíticamente, vamos a tratar de simplificarlo aún más. Básicamente, no, aquí no lo vamos a hacer. Esto es complicado, analíticamente es complicado. ¿Por qué? Imagínense que si yo dejo caer el objeto, debido a que va a adquirir una velocidad, va a sentir una contribución en la dirección ortogonal al vector velocidad angular. Al vector velocidad angular. O sea, si yo estoy en el ecuador, mi velocidad angular apunta hacia el norte, por decirlo así. Entonces, si yo lo dejo caer en el ecuador, el objeto a medida que va bajando va a sentir una, una fuerza que lo tira hacia el este, por decirlo así. Bueno, ahí tiene un signo medio hacia el oeste. Entonces, va a sentir que se quiere ir hacia el oeste, pero en ese instante que se está moviendo hacia el oeste, ya está sintiendo otra velocidad que apunta en una combinación desde R y, y perpendicular, y está aquí, entonces se va a sentir otra para allá, y así. A medida que va bajando, va a ir sintiendo distintas contribuciones. En general, como el omega es muy chico, y eso es uno de los problemas que está en el FETER, que lo pueden ver, no me acuerdo, el 1.16 o algo así, uno puede hacer una expansión cuando hace la resolución del cálculo. O sea, uno escribe las ecuaciones y después se da cuenta que hay términos, si uno toma que la velocidad angular es pequeña, puede hacer serie de Taylor y quedarse con los términos más bajos y, si no me equivoco, el gran resultado es que si tú dejas caer algo desde 100 metros, en vez de caer en la posición donde debería haber caído, que es la vertical, se desvía como 2 centímetros hacia el oeste, dependiendo de la posición donde esté. En el único lugar donde funciona sería en el polo sur. En el polo sur, polo norte, tú puedes dejar caer el objeto y va a caer así directo porque el omega con la velocidad siempre van a ser colineales. Entonces ese término siempre es cero. Y los otros términos del G efectivo también van a ser, ese va a ser cero, ese va a ser cero y te va a quedar solamente el término de gravedad. Pero en el Ecuador es donde tiene la máxima desviación. Ya, el otro caso que podríamos ver, y este sería ya el último caso y después ustedes van a tener que lidiarlo a nivel de tarea, van a tener que aplicar todo esto. El caso es que tenemos un objeto, ya no lo queremos dejar caer porque es muy complicado. No queremos tener un caso estático como el de la manzana, pero ahora queremos poner un autito y empujarlo sobre una esfera. Y que el autito se mueve sobre la esfera, dependiendo de la velocidad. En ese caso, los términos de lo que sea o sea, el G efectivo, debido a que el autito se mueve por sobre la esfera, siempre va a tener una fuerza normal que va a evitar que el objeto atraviese la esfera y se vaya al suelo. Entonces, en ese sentido, se simplifican mucho los términos porque esto vamos a tener una fuerza normal que hace que se cancelen. Se cancelen con las fuerzas debido a la fuerza centrífuga o centrípeta y la de fuerza de atracción gravitacional. Claramente, dependiendo del caso, si el auto se mueve muy rápido, podría ser que abandone, empiece a despegar con respecto al suelo.
Ujú. pero vamos a considerar que siempre se mantiene pegado. Siempre la normal es tal que siempre Mucho roce. no, no, sin roce, estamos, ¿No? estamos simplemente pegados sobre el Pero lo fe. que si no hay roce, seguiría el... No, no, es que la normal es independiente del roce. O sea, el roce depende de la Ah, normal, sí. pero la normal en sí es la fuerza que impide que el objeto atraviese al otro. Es la fuerza de reacción. Pero digamos que si el objeto fuese muy rápido, la normal se podría hacer cero y eso significa que el objeto empezaría Ah, a volar, a entrar en órbita, por decirlo así, con respecto a la Tierra. Entonces, asumiendo que el objeto siempre es una velocidad lo suficientemente lenta como para que no salga disparado, nuestro sistema a resolver tiene esta pinta. La aceleración del objeto va a ser simplemente el término de Coriolis. Y esto en muchos casos, en casos si lo consideramos con una velocidad constante sobre la superficie de la Tierra, tendríamos que asumir primero que la aceleración se hace cero y que R punto se hace cero. De tal manera que eh, los efectos simplemente, porque ahí se ve confuso, yo también me acabo de confundir con lo que... Pero si yo digo que R punto, pero es que aquí debería ser la rapidez es constante, yo podría ver cuáles son los efectos en el cambio de orientación de mi autito. Porque que R punto, el módulo R punto sea cero, no implica que R punto sea cero vector, claro. porque eso significaría que mi autito cambiaría de dirección dependiendo, mantendría la velocidad constante, la rapidez constante, pero para mantener esa rapidez constante tendría que ir cambiando su dirección. Y eso también es analíticamente challenging de resolver. Usualmente uno puede usar matemática para tener unas expresiones o hacer movimientos relativamente muy cortos de velocidad, de tal manera que no sean, uno puede hacer una teoría perturbativa. Simplemente, ahora, si quiere ir a una velocidad muy grande, te van a salir curvas muy directas. Por ejemplo, el caso aquí podrían ver, si no me equivoco, aquí les va a salir, si hacen el caso del autito y lo apuntan si están en Chile, por ejemplo, y lo apuntan hacia el norte, les va a salir que naturalmente el autito, para mantener la velocidad, va a tener que empezar a dar vueltas así como si fueran las corrientes de aire. En el caso, en el hemisferio sur serían según el sentido del reloj, y desde el hemisferio norte sería sentido contrario a la manecilla del reloj, para que el auto se mantuviese con velocidad constante, pero empezaría a girar así. Lo pueden simular, bueno, o sea, como proyecto podría ser uno de los proyectos hacer el cálculo completo, numéricamente hablando. Después van a tener el curso de programación, así que van a estar. Por eso, es al final del semestre lo del punto. No, no, pero me refiero a que esos son detalles. Entonces, cosas para pensar, que este es uno de los problemas del FETER que lo van a poner a pensar. Electromagnetismo, exactamente. ¿Por qué electromagnetismo los va a poner a pensar? Si ustedes toman en cuenta lo que se conoce como fuerza de Lorentz, tiene el término de campo eléctrico, pero este término que está acá es el que puede llamarle la atención. ¿Por qué? Tiene un B cruz campo magnético, pero si yo lo veo aquí en mis ecuaciones, este, esto que está acá es un B. Ujú. O sea, si yo le pongo el signo menos donde corresponde, me quedaría, digamos, el factor 2 queda lo mismo, 2, eh, me quedaría un 2 B cruz omega. Y yo lo que estoy teniendo aquí es un campo magnético. Hay una forma de interpretar, por ejemplo, bueno, el teorema de Larmor, que yo puedo relacionar el campo magnético con una frecuencia de giro de mi partícula. O sea, así como que estuviese incluyendo que el campo magnético y el campo eléctrico dependen del marco de referencia donde me encuentro. De tal manera que yo puedo transformar mi sistema de coordenadas y lo que yo veo como campo magnético lo podría observar como un campo eléctrico.
bueno, que en ese caso se transforman en las Claro. transformaciones de Lorentz. Los dos son perpendiculares entre sí, Sí, siempre. pero en Si el lo caso de hicieron, cuando una partícula está en un campo magnético y siente un movimiento circular debido al campo magnético, si yo me voy al marco de referencia de la partícula que gira, yo veo un campo eléctrico que me está tirando hacia la derecha y mi movimiento circular es por un campo eléctrico. Cuando tiene campo eléctrico y magnético es lo que se llama el ciclotrón, fácil. O sea, la partícula, entonces vuelve. Claro. esa es la frecuencia ciclotrón. Es la misma. Sí. Mm. Entonces uno podría tratar de pensar que la fuerza de Lorentz podría estar relacionada con un marco de referencia no inercial. Preguntas así como para que se empiecen a mezclar las cosas. Porque aquí sale, por la estructura yo tengo, ustedes aquí lo pueden ver a nivel de, ahí yo tenía mi masa por el R2 punto body y si me olvido del campo eléctrico tendría E partido por C por B cruz B y ese podría ser el body, lo que yo percibo desde mi marco de referencia. Y eso si lo junto, podría llevarlo a un omega cruz, ¿Qué es lo que significa UDI? Pero, que es libilito, que no es fuerte. Dime, quedaste pensando de, o sea, del punto de vista de la cinemática o sí, si- sí, sí me de la parece. reinterpretación de la ley de la fuerza de Lorentz, podríamos tener que lo podríamos recrear la fuerza de Lorentz a partir de de un marco de referencia que rota. O sea que en mecánica uno vería, por ejemplo, tipo una partícula sometida a un campo eléctrico y magnético, si nos paramos en el de la partícula, siente como la fuerza, claro, o sea, porque el campo magnético no va a ser infinito, sino que va a haber un límite en el cual ella va a llegar y luego la jala. Algo así más o menos. ¿No? Sí, más o menos. O sea, imagínate que cuando estás en una situación donde ves solo campo magnético en tu marco de referencia inercial, Sí, tú puedes transformar y girar con el objeto de tal manera que el objeto lo que está sintiendo es simplemente un campo eléctrico. claro. Puede ir cambiarlo. O sea, campo, básicamente está diciendo que existe que el campo eléctrico y el campo magnético son básicamente el mismo objeto físico, simplemente que lo estás viendo desde marco de referencia distinto. Pero lo son El campo prácticamente. electromagnético. Sí, Por claro. eso. Y en realidad lo que está ahí detrás son las transformaciones de Lorentz. Y el monopolo. Como no puedo ver. Ahí anda. O sea, el monopolo no afecta a las transformaciones las transformaciones de Lorentz. Es un término de fuente de campo magnético, simplemente. Pero claro, si tuvieras Pero ahí ya, siendo equivalencias. ahí ya habría que ver bien. Si es que, pues, no, en realidad un campo, ¿se lo puedes transformar uno en el otro? Creo que sí. Cuando tiene, pero tiene, o sea, si tuviera una situación donde tu universo solamente tiene monopolos magnéticos, No, pero ahí ya uno incluye el monopolo magnético. no, imagínate que estamos en otro universo donde no existen los monopolos eléctricos, solo los monopolos magnéticos, sigues teniendo las mismas leyes de Newton, simplemente que tus campos eléctricos ahora son magnéticos. Ujú. Sigue siendo las mismas transformaciones. O sea, eso quiere decir que en un universo donde solo existen monopolos magnéticos y corrientes magnéticas en vez de corriente eléctrica y cosas así, y los monopolos eléctricos no existiesen, desde el punto de vista de la teoría electromagnética, no, eso no estamos hablando de teoría cuántica de campos ni las personas que viven en ese universo con los monopolos intercambiados también podrían disfrutar de ver televisión. Simplemente podrían ver televisión, jugar, hacer exactamente lo mismo. Las mismas cosas que nosotros, pero simplemente con intercambiados. Claro. Pero Entonces, puede ser es que, claro, tú en el puedes tener, universo. de hecho, una de las condiciones, bueno, de hecho, tú tienes que, una de las formas para poder cuantizar la carga eléctrica es que debe existir el monopolo magnético en alguna parte. O sea, el hecho de que siempre vamos números enteros de cargas eléctricas, en partículas fundamentales, está asociado de que tiene que haber un monopolo magnético. No se ha observado ningún monopolo magnético, Y pero es una de las formas matemáticamente de asegurar, de explicar por qué la carga eléctrica está cuantizada.
Porque ¿por qué no hay una cuarta? Porque del punto de vista aquí aquí el tipo aquí le puso una E, pero usualmente uno le pone una Q y aquí eso es un número real. Pero del punto de vista de partículas fundamentales, esos son múltiplos enteros de E. Ya sea positivo o negativo, pero múltiplo entero. Nunca es algo intermedio. Bueno, eso. Vamos a parar la grabación.